¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto saludarlos una vez más a través de Tech Sounds Radio. Esto es Mundo Ciudadano. Yo soy Sergio León Carabeo y como todos los miércoles en punto de las 3:30 de la tarde, me da muchísimo gusto saludarlos con temas de participación ciudadana en Mundo Ciudadano, por supuesto. Muchas gracias también a todo el equipo de Tech Sounds Radio que hace posible esta emisión, tanto por el 94.9 de la frecuencia modulada de su radio, como por techsoundsradio.tech.mx, que es nuestra página de internet y que por supuesto los invitamos a que la visiten. Y también, bueno, pues ya que andan en el internet y en las redes sociales, visiten también nuestras redes sociales, particularmente de Mundo Ciudadano. Tanto en Facebook como en YouTube estamos como Mundo Ciudadano Radio. Bueno, nuestro teléfono 83 87 0665 para aquellas personas que se quieran comunicar con nosotros y hacernos alguna pregunta, algún comentario, alguna sugerencia o crítica, por supuesto, también bienvenidas, ¿por qué no? Y bueno, pues estamos abiertos a todas sus opciones. Hoy queremos tratar un tema que, bueno, pues es tema de 8 columnas, como se dice regularmente, y es justamente la invasión a Ucrania por parte de Rusia. Esta invasión que se está llevando a cabo es una historia que estamos viviendo en nuestro día a día y algo que me llamó la atención a partir de ese momento en que se dio la invasión de Rusia a Ucrania fue que a través de todas las redes sociales todo mundo empezó a hacer sus comentarios, por supuesto, a generar su opinión, a decir sus comentarios en relación a esta invasión de Rusia a Ucrania. Y algo que me llamó la atención, inclusive en algunos influencers, debo decirlo, es que hacían comentarios que todo parecía indicar que no sabían ni siquiera dónde estaba Ucrania. Entonces, sí es importante para nosotros como ciudadanos responsables, que tenemos un medio muy poderoso en nuestras manos, que son las redes sociales y nuestro WhatsApp y nuestro Facebook y demás, que podamos tener un sustento, cierto sustento que nos permita opinar, porque es el derecho que todos tenemos de hacerlo, por supuesto, tenemos la libertad y el derecho de opinar, pero qué mejor que hacerlo con sustento, documentados, para poder generar esa opinión o esa crítica, si la queremos hacer, pero hacerlo de una forma sustentada. Para eso, bueno, para poder tener un conocimiento digo, grosso modo, porque la verdad es que en media hora pues no podemos profundizar tanto en el tema, pero en estos minutos que vamos a tener en Mundo Ciudadano, hemos querido invitar a un buen amigo, un buen maestro de aquí del Tecnológico de Monterrey, al licenciado Juan Carlos Cobian, catedrático del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la región norte, del Campus Monterrey, de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno de aquí, del Tecnológico de Monterrey. Aquí lo tenemos a Juan Carlos en el campus del Tecnológico de Monterrey y lo hemos querido invitar justamente para que nos aclare muchas de las dudas que tenemos en relación a este tema de la invasión de Rusia a Ucrania. Juan Carlos, bienvenido a Mundo Ciudadano. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Sabemos que tienes una agenda muy apretada, pero te agradecemos que hayas tomado el tiempo para estar con nosotros. Muchísimas gracias, Sergio. Buenas tardes y muy buenas tardes también a toda tu audiencia. Es un gusto estar aquí en este programa. Juan Carlos, pues para ir entrando en tema, a mí me gustaría que pudiéramos abordarlo iniciando por lo que son los antecedentes de esta invasión de Rusia a Ucrania. ¿Qué nos puedes decir en ese sentido? Fíjate que es la relación Rusia-Ucrania es una relación muy compleja, ¿verdad? Desde la época zarista nos podemos remontar a hablar de cómo de alguna forma los dos pueblos estuvieron muy vinculados en la construcción de lo que fue la Rusia zarista, ¿verdad? Y sin embargo, pues básicamente no tenemos así elementos en esa parte remota de la historia, elementos tan significativos como para explicar lo que está sucediendo ahora. Lo que sí podemos hablar es de un evento que he visto que poco se comenta y que creo que es muy relevante traer a cuento para este recuento histórico, que es pues, lo que también se conoce como el holocausto ucraniano o el genocidio ucraniano,
que se dio en 1933, se le conoce también como el Holodomor, ¿verdad? Y fue toda una estrategia que se siguió por el gobierno de Joseph Stalin en la Rusia soviética, en la Unión Soviética, Ujú. en donde pues hay un debate ahí muy marcado entre aquellos que proponen que fue una estrategia para prácticamente rusificar Ucrania, es decir, hacer que la parte es una de la región, la segunda región más poblada de lo que fue la Unión Soviética, la región ucraniana. Hubo una intención deliberada del gobierno de Stalin de generar una hambruna entre los ucranianos para poder él suplantar esa población con población rusa, ¿verdad? Y poder de alguna manera evitar lo que él temía que pudieran hacer revueltas independentistas dentro del territorio de la ex república soviética de Ucrania, ¿verdad? Hay otros analistas que dicen que no es tanto esto, sino que fue resultado de un resultado colateral de la política de industrialización que siguió Stalin en toda la Unión Soviética, pero particularmente en la región de Ucrania, ¿verdad? Y que fue un resultado colateral negativo de esa estrategia de rusificación, perdón, de industrialización. Lo que sí es cierto es el resultado, que estamos hablando de que habrán muerto alrededor de entre 1.5 o 1.2 millones de personas de origen ucraniano en ese momento, ¿no? Entonces ese es un antecedente muy importante porque desde entonces empieza a haber esta especie de enfrentamiento y esta especie de preocupación también de parte de Rusia de alguna manera hacer prevalecer la mayoría eh, rusa en esa región, ¿verdad? De hecho, un dato interesante que revisaba precisamente para el programa, porque tenía preocupación de revisar algunos antecedentes remotos, ¿verdad? Es que gran parte de la población, la segunda región de toda lo que era la Unión Soviética, en donde más rusos hablan y no son nacidos en Rusia, es precisamente Ucrania. Y esto ha favorecido un poquito las estrategias de Putin para justificar su invasión a Ucrania, ¿no? Entonces, ese antecedente del Holodomor es muy importante recuperarlo, ¿verdad? Evidentemente, luego están antecedentes más recientes que tienen que ver con la independencia ya de Ucrania, Ujú. después de la desaparición de la Unión Soviética en 92, ¿verdad? Cuando nació como Estado independiente. En un principio con el gobierno de Yeltsin, que fue el primer presidente de Rusia, el gobierno ucraniano decidió trabajar conjuntamente y crear la comunidad de estados independientes. Eh, Allí creo que es importante resaltar que eh, hay pues, varios análisis que hablan acerca de las visiones de la política exterior rusa y cómo tradicionalmente hay dos escuelas muy enfrentadas. Una escuela que se tiende a denominar liberal atlantista, que lo que pretendía a partir de 1992 era crear una Rusia que no tuviera que ver con el pasado zarista ni con el pasado comunista, una Rusia que fuera democrática, una Rusia que fuera prooccidental, una Rusia que se integrara a todas las instituciones internacionales del mundo occidental, que estrechara sus relaciones con Occidente, con los Estados Unidos y que pudiera integrarse plenamente al sistema democrático internacional, ¿verdad? Eh, eh, Podemos decir que casi toda la presidencia del primer presidente ruso, Boris Yeltsin, siguió esa estrategia, la política exterior rusa. Sin embargo, dentro de las mismas fuerzas políticas en Rusia, habían otros que tenían una visión completamente opuesta a esta postura, ¿verdad? Que Ujú. podemos decir que es la escuela turcoasiática, como se le denomina, ¿verdad? Esta escuela turcoasiática, al contrario de la visión liberal atlantista, plantea que la historia rusa es súper importante recuperarla,
particularmente la historia zarista y comunista, y que todos los espacios geográficos que conformaban la antigua Unión Soviética o el antiguo Imperio Ruso son las áreas prioritarias en su política, en su política internacional, en su geopolítica, y que hay que darles prioridad a esas regiones, ¿no? Eh, eh, y desde que Putin llegó al poder, que ya son más de 20 años, ¿verdad? Hemos visto en el comportamiento político, en su estrategia de política exterior, un devaneo, un juego un poco esquizofrénico, que de pronto una mañana se levanta con toda la visión liberal atlantista, organiza los Juegos Olímpicos de Sochi o el Mundial de Fútbol, o participa en las reuniones internacionales del G8 con todos los líderes del mundo occidental, ¿verdad? Participa en organismos internacionales como la Organización Mundial del Comercio y se integra a todas las instituciones internacionales liberales atlantistas, pero en otros momentos decide, antes de Ucrania, hacer acciones marcadamente turcoasiáticas de recuperar regiones, de establecer gobiernos títeres en otras repúblicas, ex repúblicas soviéticas, para mantener pues digamos, su coraza de protección, como le llaman, ¿verdad? Una especie de zona colchón o buffer zone, que es un término que se utiliza generalmente en los análisis geopolíticos, contra las presiones occidentales, ¿verdad? Y estos elementos de la escuela turco-asiática creo que han estado prevaleciendo en los últimos años en la relación de Rusia con Ucrania, ¿verdad? Particularmente por, yo creo que otro antecedente importante que podemos recuperar es la Revolución Naranja, ¿verdad? Que Sí, se da en 2004-2005, ¿verdad? Esa Revolución Naranja fue un momento importante porque fue un intento claro de parte del gobierno ruso de establecer que Yanukovych, ¿verdad? Víctor Yanukovych, que fue primer ministro también y luego presidente de Rusia, el cuarto presidente de Ucrania, perdón, Yanukovych, quiso mantenerse en el poder, ¿verdad? Y fue unas elecciones muy competidas, se acusó de que literalmente habían mandado envenenar su candidato, al candidato opositor, ¿verdad? Yushchenko, ¿verdad? Y que detrás de todos estos intereses estaban los intereses rusos de establecer un gobierno títere, un gobierno que respondiera a los intereses de Putin en Ucrania, ¿verdad? Ese antecedente es importante porque a final de cuentas fue depuesto el Yanukovych, ¿verdad? Y actualmente Yanukovych es perseguido en Ucrania como traidor a la patria, ¿verdad? El actual gobierno del presidente Zelensky y las diferentes instituciones ucranianas lo consideran un traidor, ¿verdad? Porque estaba al servicio de los intereses de Putin, ¿no? Que es muy parecido a lo que estableció Putin en Bielorrusia, en donde literalmente tiene un gobierno títere que responde a sus intereses y que incluso permitió el que las tropas avanzaran en esta guerra actual a través del territorio de Bielorrusia. Perdón, Sergio. Y de hecho, bueno, cuando es depuesto Yanukovych, pues quien lo recibe es precisamente Rusia, ¿no? O sea, exactamente, vente para acá, actualmente, no hay ningún problema, aquí tú estás en tu casa, ¿no? actualmente está precisamente exiliado en Rusia, ¿verdad? Entonces, ya desde esos momentos, pues se veía claramente un interés de parte de Rusia por, eh, pues, lograr establecer un gobierno proclive a los intereses de Putin y que pudiera ser mucho más favorecedor, porque lo que se temía es que, al igual que ocurrió con Lituania, Letonia y Estonia y Polonia, que Lituania, Letonia y Estonia
son las tres repúblicas bálticas que están arriba de Bielorrusia, ¿verdad? Y con fronteras con Rusia, que pertenecían a la Unión Soviética, que estas tres repúblicas muy inteligentemente no solo accedieron a la Unión Europea, sino también entraron a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, como lo hizo Polonia, ¿verdad? Y el hecho de que participaran en esta organización, pues molestaba muy fuertemente a los intereses rusos con esta visión de establecer en todas las exrepúblicas soviéticas una zona neutral, es decir, países que de alguna manera no estuvieran vinculados a instituciones europeas como la Unión Europea o la Organización del Tratado del Atlántico Norte. El hecho de que entraran molestó muchísimo a Putin y desarrolló una estrategia pues muy agresiva con Ucrania, ¿no? El siguiente antecedente histórico relevante, reciente, antes de la actual crisis, pues es la crisis que se da en la Revolución de la Dignidad, o como se le llama también Sí, el 2013, Euromaidán, ¿no? ¿verdad? Sí, Ah, el claro, sí. Euromaidán, sí, en 2013, 2015, en donde literalmente hay manifestaciones, disturbios, en donde la mayor parte de la gente pro la integración de Ucrania a la Unión Europea salió a las calles y estuvo siendo perseguida por las fuerzas ucranianas hasta que tuvo que intervenir la propia Unión Europea, mandando una delegación de políticos de alto nivel para tratar de que, negociando con el gobierno ucraniano, cesaran las hostilidades hacia los manifestantes, ¿verdad? Y entonces puede decirse que desde ese momento empezó a haber una preocupación de parte de Putin y del gobierno de Rusia por tratar de resolver la crisis con Ucrania, dado que no podían establecer un gobierno tan proclive a sus intereses, ¿verdad? Y pues el siguiente antecedente importante que hay que tomar en cuenta es la crisis de Crimea de 2014, ¿verdad? Que es consecutiva a la crisis del Euromaidán. Después de la crisis del Euromaidán y después de las manifestaciones en las calles, en donde a Ucrania prácticamente se veía que era muy factible su adhesión a la Unión Europea, y eso sería el primer paso para que pudiera posteriormente integrarse a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Hizo que Putin empezara con una estrategia muy agresiva en la guerra del Donbass por recuperar Crimea, ¿verdad? Recuperar Crimea, estoy usando frases desde el punto de vista ruso, ¿verdad? O literalmente quitarle Crimea a Ucrania, ¿verdad? Lo logró, le tocó al presidente Obama estar al frente de ese momento histórico de la crisis de Crimea. Eh, la justificación que se utilizó eh, está vinculada a lo que hablaba al principio del Holodomor y de la rusificación que se ha ido construyendo desde la época de Stalin en la región de Ucrania. Particularmente en Crimea había una mayoría de población que hablaba ruso y que tenía una postura a favor de Rusia. Y esto lo aprovechó Putin para justificar sus decisiones y su estrategia militar de liberar Crimea, ¿verdad? Y devolverle a Rusia la antigua península de Crimea, ¿verdad? Entonces, eso fue pues un golpe durísimo, ¿verdad? A la integridad de un país, porque literalmente le quitaron una parte de su territorio, ¿verdad? Y Occidente fue muy tímido en ese momento. Sí establecieron una serie de sanciones, tanto la Unión Europea como los países socios de los Estados Unidos en la Organización del Tratado del Atlántico Norte de la OTAN, establecieron durísimas sanciones a Rusia y particularmente al círculo más cercano de Putin y de las inversiones extranjeras que tenían, pero pues no evitaron que a final de cuentas se asentara el control ruso sobre Crimea, ¿no?
Entonces yo creo que todos esos antecedentes son muy importantes a tomar en cuenta para explicarnos la crisis de este 2022, ¿verdad? Así es, definitivamente. Ahora, pregunta, ¿involucra este conflicto a América Latina o particularmente a México en algún sentido, Juan Carlos? Bueno, este conflicto actual involucra no solamente a América Latina y a México, sino a todo el mundo en términos del precio de los combustibles, ¿verdad? Sí, claro. Evidentemente, la dependencia energética que tiene la Unión Europea, particularmente Alemania, con el gas ruso Ruso. y la dependencia en general de otras regiones del mundo también con el gas ruso y con las medidas que se han establecido de, pues de alguna manera ahorcar la economía rusa con las serie de sanciones que están poniendo los países occidentales y la Unión Europea al Ujú. gobierno de Putin, pues han provocado que los precios del petróleo estén en índices que ya teníamos muchos años de no ver, ¿verdad? La mezcla mexicana anda por allá de cerca de los $90 por barril, ¿verdad? Entonces, evidentemente esto tiene un beneficio natural, ¿verdad? Porque ahora estás vendiendo más caro un producto de exportación, Claro, ¿verdad? Para México en particular, sí. pero también tiene un costo enorme porque está generando una espiral inflacionaria que ya existía después de la pandemia, todavía estábamos antes de la crisis de Crimea, perdón, de Ucrania Ujú. del 22, estábamos en una problemática seria en términos de economía política internacional, de una inflación creciente, ¿verdad? En los Estados Unidos y en las economías occidentales, en México también, ¿verdad? Entonces esto le agrega combustible a esa problemática inflacionaria, Por ¿verdad? supuesto. Entonces, esa es una implicación directa para América Latina y para México, ¿verdad? Y otra muy particular para México es que coincide esta crisis ucraniana con la presencia de México en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ¿verdad? Así es. Y es el foro en donde naturalmente la crisis se ha pues llevado, ¿verdad? A su discusión y a tratar de buscar mecanismos de resolución a la misma y obliga a México a tener una postura más clara. Evidentemente, México es miembro de la Organización de las Naciones Unidas y participa en la Asamblea General, ¿verdad? Y si no estuviera en el Consejo de Seguridad, también tendría que haberse pronunciado con respecto a la crisis en Ucrania y a la invasión rusa a Ucrania, pero el que esté ahora en el Consejo de Seguridad la obliga a tener una postura mucho más en el candelero, ¿verdad? O sea, con un reflector mucho mayor que ser un solo miembro más de los 193 miembros de la Asamblea General. Estamos Claro. hablando que en el Consejo de Seguridad solamente hay 15 miembros, los 5 permanentes y los 10 que están rotando eh, cada 2 años, ¿verdad? Y en este caso, México fue seleccionado para la región siempre hay 2 de América Latina, a México le tocó estar, que es muy raro la participación de México en el Consejo de Seguridad, ¿verdad? Tradicionalmente México por su política exterior no intervencionista Así es. había eh, permanecido lejos del Consejo de Seguridad, pero creo que no estoy seguro del dato, ¿verdad? Pero es la cuarta, quinta ocasión que México está participando en el Consejo de Seguridad, ¿verdad? Y es la primera del gobierno actual de Andrés Manuel López Obrador, ¿verdad? Entonces sí, está involucrado, tiene que tomar postura, la tuvo que tomar, hasta el Claro. presidente en esta semana salió muy claramente cuando primero nuestro embajador en las Naciones Unidas, el doctor Juan Ramón de la Fuente, ¿verdad? Había sido un poco tibio. Bueno, estaban realmente llamando a regresar a la resolución pacífica de los problemas,
a que se respetaran todos los acuerdos previos con los cuales se estaba creando una hoja de ruta para poder evitar que se diera la invasión entre Ucrania y Rusia, que de los rusos a Ucrania, ¿verdad? Y sin embargo no había una condena explícita, ¿verdad? Como sí lo estaban haciendo otras naciones del mundo, y finalmente México lo hizo, ¿verdad? Entonces, Lo tuvo que sí, hacer, ¿no? lo tuvo que hacer, ¿verdad? Entonces sí está en, eh, en su, está directamente impactando, ¿verdad? En la definición de la política exterior mexicana. Así es. Pues bueno, la verdad es que el tema da para mucho, como lo habíamos comentado en un principio, pues son muchos programas que tendríamos que hacer con Juan Carlos, pero bueno, pues que este sea el primero de varios, Juan Carlos, porque pues creo que desafortunadamente esta invasión pues le faltan algunos días más por delante, ¿no? Ciertamente. Entonces, desafortunadamente. Entonces, bueno, pues vamos a tener que seguir muy de cerca toda esta temática y ahorita, como nos decía Juan Carlos, pues México está jugando un papel también ahí importante en toda esta situación de la diplomacia y de todo esto. Y entonces, bueno, el papel que tiene en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, como nos decía Juan Carlos, pues también es muy importante. Entonces, tenemos que estar muy al pendiente de estos temas. Juan Carlos, pues te agradezco infinitamente. Se nos fue de volada el programa, ya acabamos con el programa. Entonces, quiero dejar abierta la invitación, Juan Carlos, para que en posteriores fechas, durante todo este tiempo que vamos a tener este tema, te volvamos a invitar para que nos continúes pues proporcionando toda esta información documentada como Dios manda, para que, como decíamos en un principio, podamos generar una opinión mucho más crítica, mucho más documentada y mucho más seria a la hora que lo podamos expresar en cualquier medio, ¿no? En distintos medios. Juan Carlos Cobian, catedrático del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Región Norte, Campus Monterrey, de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, y un gran amigo, ex maestro de la carrera de comunicación. Juan Carlos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Mundo Ciudadano. Muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes, Sergio. Un gusto saludarte y un gusto saludar a tu audiencia. Muchas gracias. Amigos, amigas, pues muchísimas gracias también a todos ustedes por haber sintonizado Tech Sounds Radio por el 94.9 de la frecuencia modulada y particularmente este programa, que es Mundo Ciudadano. Yo soy Sergio León Carabeo. Por mi parte es todo. Gracias. Adiós.